de sus equipos de seguridad personal, ¿no? Tenemos luego disponer de mecanismos de reconocimiento del personal proactivo, interesado en el mejoramiento continuo. Este es un punto muy interesante porque realmente pues muchas veces las empresas a todo el mundo le ponen pues un número, una etiqueta y ya está. Pero muchas veces hay personas que dentro de su actividad, además de su actividad que desarrollan, siempre mantienen pues un trabajo constante en lo que corresponde a seguridad y salud laboral. La intención es poder identificarlos para poder reconocerlos y poder utilizarlos de repente, porque son pequeños líderes que se encuentran dentro de la institución. Y esos pequeños líderes que están dentro de esta institución, bien motivados, bien trabajados, pueden conllevar naturalmente a mover a los otros empleados a una empatía, a un trabajo mucho más coordinado, a un trabajo en el cual permita pues, de que se disminuyan en todo momento cualquier acción con respecto al deterioro de sus alumnos. Evaluar los riesgos principales, ¿no? O principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. Bueno, ustedes van a tener ya unas herramientas en el futuro, porque está todavía esa es la segunda conferencia. Más adelante ustedes van a tener cursos específicamente más metodológicos en el tema de lo que corresponde a hacer la evaluación de riesgos. Va a haber una matriz, van a analizar los riesgos, van a poder identificar estos riesgos primero, luego analizarlos, evaluarlos y ver luego aplicar mecanismos o medidas de minimización o de eliminación de esos riesgos. Y eso pues es toda una metodología. Aquí simplemente nos da en términos generales como parte de sus principios que se tienen que evaluar esos riesgos dentro de lo que corresponde a la ley. Y esa evaluación pues también como metodología tenemos que explicarle y darle dentro de lo que corresponde digamos, a los registros que exigen las autoridades gubernamentales, darle ese mecanismo, cómo han sido evaluados, cómo han sido identificados, qué medidas estoy optando. Son parte también de los datos e información que se tienen que dar constantemente a los, en este caso, a las entidades gubernamentales, ¿no? Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales, a sus efectos a estas de los representantes de los trabajadores en las decisiones sobre seguridad y salud en el trabajo. Pues bien, este es un punto interesante, ¿no? Porque las empresas a veces no quieren saber nada, pero muchas veces empresas grandes se vuelve esto hasta se politiza inclusive. Bueno, cuando se trata sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo, lo que se busca pues es la transparencia. Y se tiene que optar en que tanto los empleadores como los trabajadores deben tener personas que realmente pues sean coherentes con lo que dicen y lo que hacen y que puedan pues expresar de manera también digamos veraz lo que se está haciendo dentro de la empresa ante las autoridades, porque muchas veces los mecanismos de coordinación, de cooperación y de entregar información, a veces dentro de lo que corresponde a ello, no se dan de una manera pues veraz o eficaz. Entonces lleva a un conflicto. La idea es buscar justamente esta minimización de conflictos y para evitar este problema, las empresas, a través de los empleadores, estos deben de garantizar, en todo caso, de que se elija y se respete, ¿no?, la participación de estos, en este caso de los representantes de los trabajadores, a través de su sindicato o sus representantes, ¿no?, si son menos de 20, como les decía, ¿no? Por favor. Otro punto importante, tenemos la participación de los trabajadores. Bueno, hasta aquí estamos seguido hablando sobre lo que corresponde al tema de seguridad y salud ocupacional con la misma ley, la ley que es la 29783. Como podemos nuevamente orientarnos para evitar, porque a veces hablamos en un punto y nos escapamos del tema en general, hemos visto que esta ley tiene unos principios en la cual engloban esta ley, se fundamenta esta ley. Luego hemos visto el objetivo de esta ley,
hemos visto quién nos representa para hacer como instancia, como especie de mediadores para el manejo de conflictos en esta ley, y esta misma ley nos da la opción, no es opción, sino nos dice que las empresas deben de optar por implementar un sistema de gestión en lo que es seguridad y salud ocupacional. Y hemos estado viendo cuáles son los principios que acarrea un sistema de gestión ambiental, cuál es el objetivo básico del sistema de gestión ambiental ya dentro de la empresa, qué mecanismo debe seguir, como también vamos a ver cómo debe ser la participación de los trabajadores y las consideraciones para el mejoramiento del sistema. En este caso, la participación de los trabajadores, ¿no?, tiene que ser dada, como hemos dicho, de una manera transparente, y por lo tanto el empleador debe asegurar de que los representantes sean los auténticos representantes de los trabajadores, no el que sea dado pues a dedo por parte de los trabajadores o por parte del empleador. Para eso pues debe de garantizar de que se elija de una manera de repente democrática a los representantes en el tema de seguridad y salud ocupacional, los representantes en ello, ¿no? Entonces, la participación de los trabajadores, ya como parte de, ya sea los representantes mismos, están básicamente en lo que es la consulta, información y capacitación en todos los aspectos. Bueno, están involucrados los representantes en que se desarrolle constantemente, ¿no?, una consulta en bienestar de todos los trabajadores, una capacitación e información en bienestar a los trabajadores, ¿no?, y son ellos, junto con las autoridades de la empresa, en que se haga, ¿no?, o se plasme estos hechos, ¿no? La convocatoria a las elecciones y el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Cada cierto tiempo debe tener pues digamos, toda una metodología ya para poder elegir cada cuánto tiempo se van a elegir, quiénes van a ser, cuántos van a ser, quiénes van a cuántos representantes son, etcétera, si es 1, 2, 3, 4, en fin, ¿no? Entonces aquí son ellos mismos los que mandan una convocatoria, los mismos trabajadores. No es lo que sí la empresa lo que tiene que hacer es simplemente garantizar que sea pues que se dé a cabo de una manera pues dentro de la cordialidad, sin problemas políticos, sin politizados, y que sean los verdaderos representantes del grupo laboral, ¿no? El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que ellos estén sensibilizados y comprometidos con el sistema, ¿no? Eso quiere decir pues de que los trabajadores que han sido elegidos tienen que estar dentro del tema de lo que es la seguridad y salud ocupacional, y por lo tanto si no le están mantener o tener ya una formación o buscar formarse en el tema, ¿no? La empresa pues tiene que dar los respectivos digamos abrir naturalmente pues el esquema para que ellos puedan capacitarse, puedan optar por mejorar sus conocimientos en lo que corresponde a la seguridad y salud, ¿no?, y poder naturalmente tomar las mejores decisiones. Ellos tienen que estar sensibilizados en ese tema, básicamente. Eso quiere decir de que no solamente conozca, sino también ver que cualquier tipo de incidencia, en cualquier índole que pueda ocurrir dentro del trabajo para cualquier persona, pues se tiene que estar ahí perenne viendo qué es lo que puede aportar con el tema, si realmente fue un error por parte del trabajador o es un error por parte de la empresa, y qué procedimientos se pueden hacer para mejorarlos, qué cosas se tiene que tomar en consideración de repente para poder hacer que ese trabajador que ha sido de repente pues accidentado pueda pues ser llevado a un tratamiento y poder luego reinsertarlo a la empresa, etcétera, ¿no? Entonces debe ser una persona pues que realmente mantenga una sensibilización y un trabajo constante en el tema de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Luego también la participación de los trabajadores constantemente deben estar buscando o identificando los peligros, evaluándolos, ¿no?, junto con las mismas personas que el mismo empleador coloca, ¿no?, que son pues los docentes, ¿no? Es decir, cuando ocurre una incidencia o un problema en la salud de una persona, los trabajadores por su lado hacen su investigación
y los representantes de los empleadores también hacen su investigación. Y naturalmente pues esto tiene que coincidir, ¿no? Y si no coincide, ahí es donde entra a tallar ya las instancias como son, por ejemplo, el Comité Regional en Seguridad y Salud Ocupacional o el Comité Nacional en Seguridad y Salud Ocupacional. Por supuesto que hay una tabla en la cual se expresa pues cuáles vienen a ser los respectivos elementos de sanciones que puedan tener si es que realmente pues no se ha dado correctamente la información o no se ha dado correctamente o se ha escondido algo en particular, ¿no? Y por otro lado pues si hay una responsabilidad fuerte por parte de la empresa, amplia por parte de la empresa, pues esta también tiene que buscar la manera de la compensación. Un tema importante que hay que tomar en cuenta de que a pesar de que estamos hablando en aspectos netamente entre trabajadores, entre lo que corresponde empleadores y gobierno, hay un elemento que también la misma ley lo contempla. El trabajador es aquel que tiene un vínculo laboral con la empresa. Pero, ojo, eso también no implica que las personas que han sido terciarizadas estén dentro de la ley, también se encuentran dentro de la ley, es decir, los que han sido contratados para ciertas acciones momentáneas, los contratos que vienen así momentáneamente, que no tienen digamos, una vinculación laboral estable, en otras palabras. Pero asimismo hay otras personas que de repente también están dentro de la empresa y pueden ser perjudicadas por alguna acción, ¿no? Es decir, de repente se le cayó un fierro, se golpeó, se tropezó, o de repente hubo una mala manipulación en el momento que estaba pasando y hay gases que han incurrido y de repente la persona se desmayó. Es decir, que podría haber sido, ¿no?, una persona que ha ido a fiscalizar, que ha ido a observar, una persona, un asesor, etcétera, ¿no? E inclusive, algo muy importante, a alumnos que muchas veces van a la empresa para visitas técnicas, ¿no? El caso, por ejemplo, que ocurrió en una empresa de una alumna, ¿no?, en la que, bueno, que las máquinas estaban prácticamente casi a la vista, se podían tocar. Y bueno, se le dijo a todo el mundo que no se podía tocar, nadie tocaba, por supuesto, pero una chica tenía el pelo largo y prácticamente pues actualmente a poder ver un ratito, un pedacito que la agarró y prácticamente la máquina la jaló, ¿no? Y hubo un problema muy fuerte en el tema justamente de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Por otro lado, las empresas están obligadas, también porque existen otras normatividades, en la que abran las puertas para la capacitación, ¿no? Pero por otro lado, también tiene que buscar la seguridad de estas personas. Es por eso que hay muchas instituciones ya educativas en la cual antes de llegar a las empresas se le da una capacitación previa en seguridad y salud ocupacional a los respectivos en este caso alumnos, y cuando uno entra a la empresa también se le da una misma capacitación rápida por parte del empleador, en este caso de la empresa, y le dan los mecanismos o le da todo el equipo adecuado para su protección, como cascos, ¿no? A veces exigen, no, usted no puede entrar porque está con zapatillas, tiene que ser con zapatos con protección que tienen una punta de acero. O hay empresas, por ejemplo, en la cual exigen de que se entre con mandil blanco, ¿no? Entonces ellos tienen su mandil blanco. O hay empresas en las cuales exigen que se coloquen, por ejemplo, ciertos protectores a los oídos. El que no está con protector al oído puede acarrear un problema de su salud. Tiene un alumno, en particular, que no tiene una relación ni un vínculo laboral con la empresa, pero también está inmersa en la ley respectiva. Por lo tanto, si ocurre un tipo de problema en la salud de esa persona, también en este caso, tanto los trabajadores como el empleador buscarán los medios adecuados para decir, aquí está el problema, acá está el método, y también los procedimientos de poder hacer que haya una compensación, ¿no?, hacia, en este caso, el que ha sido pues accidentado. Entonces todo eso está contemplado dentro de la ley. ¿Alguna pregunta de repente con este punto?
Dígame. En el caso de la que usted comentó de las empresas personales. Sí. ¿Cómo entraría el control de un sistema de este tipo de seguridad de trabajo, de este tipo o de empresa que lo utiliza, la empresa que provee personal a que se carga o tiene que ser la empresa que está certificada? Sí, bien. Por la ley exige de que el responsable directo es la empresa que ha contratado. Y la empresa o sea, los representantes de la empresa, de esta persona, porque es la empresa contratista y la empresa, ¿no? Y la empresa que contrata, ¿no? La contratista tiene su responsabilidad también. O sea, son los dos responsables al final en cuenta. Los dos, junto con el respectivo, en este caso, representante de los trabajadores, son los que van a emitir, ¿no? Hacia las autoridades, ¿no? el problema, la incidencia y cómo ocurrió, la investigación propia de la incidencia. Así, exactamente. Y eso está obligado, es una responsabilidad compartida, pero en este caso, donde recae más es en la empresa que ha contratado, es decir, ¿por qué razón? Porque es la que está obligada de antemano a haber hecho ya un trabajo de capacitación y de formación a ese trabajador que no es de su planilla, es de otra, pero tiene que capacitarlo también. Disculpe, señor. Ingeniero, usted ha tocado un punto bien importante en los servicios de la subcontrata. Sí. Mayormente a la empresa contratante del servicio no se responsabiliza por los defectos o por los riesgos que pueda suceder en el trabajador tercerizado. Y siempre ocurre este problema donde el trabajador eventual de la empresa contratada arguye que está trabajando en la empresa matriz y viene el problema laboral, el juicio laboral por daños y perjuicios. Yo tengo ahí entonces mayormente las empresas en los acuerdos que hacen un contrato de locación de servicios donde especifican todos estos detalles y la responsabilidad absoluta y el 100% de la empresa contratante, ¿no? Me permite, en este punto, en el decreto supremo 009 de 2005 y su modificatoria no lo contempla, pero en esta ley, y ahí te tengo la ley específicamente, en la primera parte, en los artículos 2, 3 creo, ahí contempla específicamente que las empresas contratistas lo pueden hacer. Permítame, para de repente, ahí ya tengo la ley, me he traído con todo, por si acaso. Acá está la ley, permítame para... Corresponde a las disposiciones generales. Bueno, son 3 artículos ahí, donde está el objeto, el ámbito y las normas mínimas que se tienen que tomar en consideración, donde establece pues de que en este caso a quienes afectan o a quienes participan dentro de este tipo de trabajo son a las empresas tanto privadas, las empresas públicas, lo que corresponde en este caso al sector de los trabajadores de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, trabajadores por cuenta propia, y dentro de las empresas privadas
está incluyendo a quienes tienen vínculo laboral, a quienes no tienen vínculo laboral, que son terciarizadas, y a las personas que se encuentren dentro de la empresa. Estamos en artículo 1, 2, 3, en esta nueva ley que es la de 2011. No la tengo ahí escrita posiblemente, pero está en la ley, que posiblemente lo puedan ustedes. En Lima nos pasó un caso en un supermercado. Se tenía que hacer un techo parabólico de más o menos 3.000 metros, ¿correcto? Y se hizo una subcontrata a una empresa metalmecánica para que haga toda la infraestructura del techo parabólico. El ingeniero prevencionista de la empresa matriz tiene a su cargo la supervisión, la vigilancia, y se cayó un trabajador de arriba por negligencia. Entonces ahí se habló de que él trabajaba en la empresa matriz, que la reconozcan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ese es un punto bien crítico que siempre sucede en todas las empresas. Sobre todo constructoras. Porque las subcontratas tienen técnicos que no han tenido todo un programa, un curso, un entrenamiento, una capacitación como la tienen las empresas matrices con sus trabajadores de una manera rutinaria, bimensual, etcétera, de acuerdo a un programa prevencionista. Claro. Las otras no, contratan eventuales. Es lo que ocurre. Y mayormente el riesgo es mucho mayor. Entonces lo que hace el ingeniero especialista de la empresa matriz, pienso yo, por eso le pregunto, es hacer un buen contrato de locación de servicios con esa empresa contratante, ¿no? O contratada, perdón, y eso elevarlo al Ministerio de Trabajo o al Consejo Nacional para que quede establecido la responsabilidad. Bueno, en realidad las responsabilidades son compartidas, pero lo que corresponde a las compensaciones u otro tipo de responsabilidades que son ya mucho más de quién lo va a llevar al doctor, quién va a pagar esto, quién va a pagar el otro, eso ya es mutuo acuerdo entre las empresas. Pero ante lo que corresponde el gobierno, ante las autoridades, es compartido todos. Ingeniero, disculpe. Esto es bien crítico porque yo he visto casos en los cuales los ingenieros de seguridad que están ligados a la empresa matriz, cuando no establecen bien estos lineamientos con las empresas contratadas, los votan. Les asumen las responsabilidades y les hacen la demanda judicial a ellos. Es un problema. Por eso es bien importante. Bien importante. Yo creo que aquí debe buscarse pues la mayor transparencia posible y que las autoridades gubernamentales deben hacer que esto se pueda pues considerar en un tema de repente de una política mucho más precisa de repente, ¿no? Y tiene mucha razón, sobre todo hay casos importantes, sobre todo en el caso de lo que es la construcción, en la que sí entra a tallar una serie de aspectos que escapa a veces la ley, ¿no? Bien, muchas gracias por su participación. Tenemos las consideraciones para el mejoramiento del sistema, ¿no? La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras, ¿no? Estas identificaciones de las prácticas, de las desviaciones, ¿no? y aquellas condiciones que se están aceptando como seguras, se deben de venir o tener en cuenta para hacer justamente que se mejore el sistema. Muchas veces el diseñista, en lo que corresponde a los procesos, a las operaciones que se desarrollan dentro de una empresa, válgalo así, ha desarrollado un mecanismo, ha prevenido muchas cosas, pero en la práctica ocurre de que no se da así. ¿Por qué razón? Porque en la práctica, pues, en el diseño dice usted tiene que caminar de aquí a allá, solamente son 6 metros, o 10 metros, 8 metros, y nada más, no va problema en el diseño, pero en la práctica muchas veces el caminar de aquí a allá hay ciertos tipos de riesgo porque de repente va a haber un precipicio o puede haber de repente algunos equipos de calor o equipos que van a irradiar otro tipo de sustancias o vapores que a la larga puede traer un problema a la persona que está caminando. Entonces tiene que haber realmente unos procedimientos que se van buscando, no se está en el diseño, pero que en el camino se está viendo, se está buscando, y estos naturalmente van a permitir que se mejore
el sistema. Encontrando de repente que el diseño ha sido que caminar de esta forma, de repente la idea sería mucho mejor dar una vuelta porque hay un equipo que puede intervenir o puede provocar a un problema en la salud. Y esto ya implica, pues, ese simple ejemplo implicaría pues, que debe haber un cambio en todo ese procedimiento. Y por lo tanto, pues, optar por nuevas opciones que favorezcan naturalmente las condiciones, en este caso de la salud de los trabajadores, sería mejor naturalmente para poder mantener lo que se llama pues el mejoramiento en el sistema, ¿no? El sistema por sí solo busca constantemente que se mantenga al día en estos aspectos. Por lo tanto, cada vez que hay una mejora, esto es importante para el sistema. Y también cada vez que hay un problema, una no conformidad o una disconformidad, es una opción para poder hacer una mejora. Así que esto es algo constante, ¿no? Y que un sistema muy bien implantado puede pues, generar estas mejoras constantemente y no se va a llevar a la perfección, pero sí cada vez va a haber menos incidencias, menos problemas en la salud de los trabajadores, lo que es favorable. El establecimiento de estándares de seguridad. Cada vez que hablamos sobre establecimiento de estándares de seguridad, ¿de qué estamos hablando? Establecemos pues cuál es lo mínimo que se tiene que considerar, que se debe tener en cuenta para poder estar dentro de un área que puede ser segura o un área peligrosa. No, en un área, porque hay niveles de seguridad en cada área, ¿no? Es diferente el área administrativa que en el área de planta, o en el área de marketing o en otra área, respectivamente, son diferentes. Por lo tanto, los niveles de riesgo son diferentes y por lo tanto podemos nosotros tener en consideración pues, estándares de seguridad para cada caso. El uso apropiado de los equipos, el uso apropiado de todo el sistema de seguridad del mismo trabajador, las condiciones ambientales que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? En el ámbito de trabajo, ¿no? Y así como ello una serie de elementos pues, que permitan hacer que el trabajador esté pues, garantizado su salud, sobre todo, ¿no? La medición periódica de desempeño con respecto a estándares. Esta medición periódica, ¿cómo se puede desarrollar? Al hablar sobre mediciones periódicas con respecto a los estándares, estamos viendo, por ejemplo, que, bueno, nuestro estándar está establecido. Acá en este nivel, por ejemplo, el estándar que la temperatura debe fluctuar en tal rango, que no debemos de repente utilizar ciertos tipos de calzado, solamente calzado de tal tipo, buscamos un estándar, ¿no? Muy bien, las condiciones son estas, podemos evitar algún tipo de todos los problemas que puedan ocurrir siempre y cuando nosotros podemos mantener bajo esos estándares. Entonces, por ejemplo, el ruido tiene que tener un cierto estándar. Por ejemplo, podemos decir que esté debajo de los 60 decibeles o 40 decibeles, es un estándar que podemos mantener en un área determinada. En otra área determinada el estándar debe ser otra de repente en lo que corresponde a ruido. Y bueno, pues nosotros tenemos que buscar una manera para poder verificar que estos estándares se mantengan, que no se escapen de estos, o sea, las mediciones no se escapen de los estándares respectivos. Y para eso utilizaré lo que llamamos indicadores, los indicadores de desempeño inclusive, que estos son los que me van a, de una u otra manera, en el tiempo verificar si realmente está ocurriendo o no está ocurriendo ciertos problemas, ¿no? Y si estamos nosotros superando los estándares o estamos por debajo de ellos y por lo tanto estaríamos bien. La corrección y reconocimiento del desempeño. En este caso, pues, es importante a través de estos indicadores de desempeño poder verificar cómo es que estos están evaluándose en el tiempo. ¿Qué es un indicador de desempeño? Un indicador de desempeño viene a ser una manera, digamos, cuantitativa de medir, ¿no? Digamos, una variable con respecto a otra en el tiempo. ¿Para qué? Para ver cómo es que se está funcionando el sistema. Entonces, por ejemplo, vamos a decir así, ¿no? Por ejemplo, número de incidencias en tal área al mes, sobre mes.
Entonces al mes, ¿cuántas incidencias están ocurriendo? Yo puedo tener, por ejemplo, que estas incidencias son 2 o 3, de repente está 2, 1, 1, 0. Si mi estándar es que sea 0, tengo que mantenerlo todo a 0. Y si mi estándar, si yo hago 1 o 2 incidencias, estoy escapando a mi estándar. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Si mi estándar en una incidencia, en un lugar determinado esté a 3, 4, entonces si es debajo de 3, 4 no hay problema, pero si está encima de ello, hay problemas, ¿no? Más graves. Si es debajo de 3, 4, son problemas que yo los puedo controlar. Pero si está encima, son problemas ya que está escapando a los estándares. Y tengo que tener una manera de ir midiéndolos en el tiempo. ¿Cómo lo puedo medir ese desempeño? A partir de indicadores, ¿no? Adelante. El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Estamos continuando sobre lo mismo. Medidas de prevención y protección que tomar en consideración. Cuando hablamos sobre medidas de prevención y protección, estamos hablando pues como prevención anticipar los hechos y protección tratar de que quienes de una u otra manera van a tener que trabajar en un lugar inseguro tengan pues la protección adecuada para evitar y minimizar cualquier riesgo a su salud. Para ello tenemos que tomar algunas medidas como son por ejemplo la eliminación de peligros y riesgos, y esto se debe combatir pues, y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. Bueno, en todo caso hay un análisis previo de lo que corresponde a los riesgos. Podemos nosotros controlar estos riesgos en el origen, es decir, quién está evitando, a quién está haciendo o generando este riesgo, y naturalmente en base a eso yo puedo pues tratar de eliminarlo, controlarlo. Por ejemplo, es lo que ocurrió en una planta en Arequipa, en Plastisur, donde tenía muchos equipos que tenían motores en la que constantemente generaban un ruido muy fuerte, ¿no? Escapaba sobre los respectivos 90 para arriba, hasta 100 decibeles que tenía ese lugar o esa área. Entonces se encontró básicamente que porque, los equipos que se tenían no se podían cambiar, le cambiamos tecnología y tantas cosas, lo que se podía adoptar era de que en los lugares donde se estaban los motores y hacían vibración y generaban los ruidos generalmente, se encontraban fierro a fierro básicamente y no tenían su respectiva, sujeve que lo permitía pues, ¿no? controlar el ruido. Entonces, lo que se hizo fue a todos aquellos equipos que tenían ciertos tipos de vibración y generaban ruido, se le pudo ir acomodando una cama de jeve para que la generación de vibración sea mínima. Eso no significaba de que iba a quitar todo el ruido, de ninguna manera. Pero sí se bajó bastante el ruido, se bajó, por ejemplo, si estaba en 90, se bajó a 80. Aún así, el problema era fuerte. Entonces, ¿qué es lo que se motivó? Es que ya, como se bajó hasta ahí, ahora a partir de aquí ya corresponde al uso de los, en este caso, de los EPP respectivos para los que se encuentran dentro de ese ambiente. Los EPP mínimos, que en ese caso fueron sus respectivos equipos que permitían pues, controlar el ruido vía personal. Entonces, de tal manera de que se minimizó, primero se minimizó el ruido y luego se protegió, porque aún minimizando no llega a cumplir el respectivo, estándar que uno quería, y por lo tanto, para mantener de repente el nivel apropiado para evitar algún tipo de problema en la salud de los trabajadores, se colocó los EPPs respectivamente, ¿no? Y eso fue a la larga algo importante que se hizo, porque no se podía cambiar equipo. Hay otro equipo mucho más barato de repente que podían generar menos ruido, pero eso implicaba un costo mayor. Entonces, a veces la empresa tiene que optar por lo que tiene y buscar que con lo que tiene el tratar de minimizar, hasta eliminar si fuera preciso, y si no, pues también, en todo caso, como dice ahí, proteger al trabajador de algún problema en su salud. El tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos optando por medidas técnicas o administrativas, ¿no? Muchas veces las medidas técnicas son propias naturalmente de la naturaleza del trabajo
Una empresa, por ejemplo, aquí he visto, acá en La Libertad, acá hay varias empresas dedicadas a lo que es el cuero, ¿no? Lo que es procesamiento de cuero, y utilizan los toneles, utilizan unos botales que le llaman. Estos botales son enormes y en cada empresa, bueno, hay un mínimo de 6, 7 botales, y hay empresas que tienen hasta 10, 15 botales. Y en esa área de botales, ustedes van a hablar, están a 20 centímetros, 30 centímetros, no se pueden escuchar lo que dice cada uno, por más que grite. Es muy fuerte. Entonces, aquí existe o una metodología que se puede utilizar o un proceso técnico que se puede utilizar. ¿Cuál fue la metodología que se utilizó o no se utilizó en ese proceso? Muy bien, aquí, por ejemplo, lo que ocurría era de que habían toneles, o sea, bajo ciertos tipos de procesos, en la cual algunos eran, por ejemplo, para poder hacer lo que se llama para quitar hacer el pelambre, ¿no? Con cal y todo le echaban para quitar el pelo luego. El otro era para darle tal contextura, bueno, le daban otros reactivos y así sucesivamente. Entonces, la idea fue justamente a través de ciertos procedimientos hacer que se utilice la menor cantidad de botales al mismo tiempo, ¿no? Y que la producción y la productividad se mantenga igual, ¿no? Evitando el uso al mismo tiempo de todo, sino que de una manera tal, un diseño apropiado para evitar que se utilice todo al 100% y solamente sean los más importantes. Entonces comenzó, en esas que tenían 6, se trabajaba 2 y ya no los 6 al mismo tiempo. Los otros 2 y así sucesivamente, y se buscaba manteniendo justamente la productividad, porque este tipo de empresa no era solamente continua, no es continua, sino era partes continuas y partes manuales, es decir, no era una línea de proceso continuo, sino era por lotes, podemos llamarlo así, lo que se podía manejar fácilmente este tipo de trabajo. Entonces, eso fue un procedimiento que permitió naturalmente evitar el ruido bastante, ¿no? Y por otro lado, ya pues, los LPs que eran básicos, porque aún así se podía disminuir, pero bajaba, ¿no? Entonces, como repito, existen algunos procedimientos técnicos, como también procedimientos administrativos, que nos permiten pues hacer estas disminuciones respectivas, ¿no? El caso, por ejemplo, en la que ocurría en las empresas de harina de pescado, en donde comienzan a través de unos equipos, cuando traen el pescado, comienzan a succionar. Es un tubo, bueno, es una especie digamos, de tubo que tiene medio metro prácticamente de diámetro. Entonces comienzan a succionar el pescado, ¿cierto? Al succionar el pescado, comienza pues el pescado pues a rebotar dentro del mismo tubo de metal, y hay un ruido pues fuerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, para evitar este problema, porque ese ruido era constante casi todo el tiempo, entonces lo que se buscó también fueron horarios. Y la otra manera que se buscó fue de que no todo, o sea, una persona esté constantemente ahí expuesta las 24 o las 8 horas del día de laboral, sino que tenga una exposición de 4 horas, 3 horas, y ahí se iba o simplemente bajaban el nivel, la función, o se iba a otra área respectivamente. Entonces, de esa manera, administrativamente, vean ustedes, se pudo hacer una gestión y evitar de que el problema en la salud, sobre todo de esas personas, a través de lo que es el deterioro del sistema auditivo, se haya pues deteriorado, ¿no? Y sea cada vez peor. Luego, minimizar los peligros y riesgos adoptando sistemas de trabajo seguro que concluyan con disposiciones administrativas de control. Cuando decimos aquí adoptando sistemas de trabajo seguro, ¿no? Estamos diciendo pues de que a partir ya de ciertos mecanismos de estudio y de diseño se puedan pues tener todo el material apropiado y seguro para evitar cualquier tipo de problema en lo que corresponde. Si es que tenemos, por ejemplo, ese problema vamos a ver hoy día un video de un taller muy común. Este video de Bolivia, pero acá también en el Perú y en todo el Perú es muy común. Es un taller de mecánica, o también se conoce como taller de maestranza. Y van a ver ahí todos los riesgos ambientales que puedan ocurrir. Y van a encontrar, por ejemplo, que hay personas que están laborando con equipos que bueno, pues
que exige tener mucha precisión y por lo tanto tiene que estar mirando muy de cerca, y que al mirar muy de cerca puede ser que unas pequeñas fibras de fierro se introduzcan a su ojo, ¿no? Es un caso, ¿no?, muy frecuente aquí que se da en el Perú, ¿no?, en los ojos, en las manos, en la piel, ¿no?, que hay incrustaciones de fierro en este tipo de actividad, o cortes, en fin. Entonces, esto es parte, naturalmente, también de un problema de seguridad, sobre todo de la salud de las personas, ¿no? Entonces, la idea, en todo caso, es buscar que se tenga o se adopten medidas seguras para tal caso. Eso implica, de repente, que en lugar de colocar, estoy trabajando con un equipo en la cual implica pues mayor precisión y por lo tanto tengo que acercarme para ver, puedo tener de repente una mica que me separe del equipo, donde puede generar un pequeño, digamos, incidente a mi salud, y ya pueda mirarlo con mayor detalle, la respectiva acción del equipo, y pueda pues no tener problema en mi salud. Entonces hay siempre, digamos, metodologías o métodos o acciones en las cuales pueden dar una seguridad, ¿no?, hacia quienes están laborando. Programar la sustitución progresiva y a la brevedad posible de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo en el trabajador. Bueno, en todo caso, cuando hablamos sobre este punto, buscamos en sustituir, programar sustitución progresiva. En todo caso, pues, en una acción donde frecuentemente se utilizan ciertos elementos, ¿no?, o químicos muy peligrosos, buscar cómo progresivamente ir sustituyéndolos por otros menos peligrosos. Tal es el caso que en la misma curtiembre se está dando, ¿no? Por ejemplo, en este caso el cromo, que es el material que frecuentemente se utiliza para hacer el curtido, ¿no? Hay otros tipos de sustancias menos contaminantes, menos expuestas, menos peligrosas inclusive para quienes están trabajando, en la cual se puede ir sustituyendo poco a poco. Pero aunque existen este tipo de sustancias, a veces la calidad no es la misma, y aún así persiste todavía en utilizar el cromo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cromo da todavía mayor, digamos, en este caso calidad al cultivo con respecto a los otros, ¿no? Pero es así, pues, ¿no? Están ocurriendo o están apareciendo nuevas metodologías o nuevas sustancias en las cuales se pueden reemplazar con las que ya existen y ir evitando algunos problemas, no solamente en la salud de los trabajadores, sino también al medio ambiente. En el último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurando que los trabajadores lo utilicen y construyan de manera y de forma correcta, ¿no? Segura y correcta. Bueno, son los EPPs que se tienen que tomar en consideración. En toda empresa se utiliza, no solamente pues para protección del trabajador, sino también, en cierta forma, también para la misma protección a veces de la misma materia prima que se está utilizando. En el caso, por ejemplo, de empresas como, por ejemplo, empresas galleteras, empresas, por ejemplo, donde se utilizan mucho o se están procesando, digamos, productos que son de consumo humano, las personas entran con mascarilla, entran con su respectivo, digamos, bueno, pues el protector que se coloque en el pelo para evitar que caiga algún pelo en particular a las comidas, como también sus respectivos orejeras, porque también hay equipos, los zapatos adecuados, el mandil, etcétera, ¿no? Son todo un sistema de protección personal, inclusive, como también evitando también de una u otra manera que para ciertos tipos de empresas no contaminen a la materia prima, ¿no? La política del sistema de gestión ambiental en seguridad y salud del trabajo debe ser específica a cada organización. Es decir, si nosotros vamos a hacer una política, ¿qué es una política que habíamos visto anteriormente? ¿Recuerdan? ¿Qué era la política? Era un conjunto de compromisos, ¿cierto?
un conjunto de compromisos que la empresa, el empleador asume. ¿Con qué intención? Con la intención de poder hacer de que el vínculo entre el empleador y los trabajadores a nivel de lo que es seguridad y salud ocupacional se dé de una manera pues coherente, transparente, ¿no? Y que no haya incidencias, enfermedades, accidentes, etc. Entonces, esta política, es decir, este conjunto de compromisos, ¿qué es lo que debe ser? Debe ser específica para cada organización. Muchas veces cuando uno diseña una política, puede tomar como base las otras políticas de otras organizaciones muy similares a la que estamos diseñándola, pero no vamos a hacerlo pues tal igual. Tenemos que buscar siempre que sea una política adecuada a sus características, porque cada empresa es como cada persona muchas veces, que a pesar de que puede ser muy similar a otras, no significa que tenga las mismas características en el trabajo, la misma forma de trabajar, los mismos equipos inclusive no pueden ser los mismos, y por lo tanto el personal tampoco no es el mismo, y eso implica pues de que la política tiene que ser naturalmente de acuerdo a la naturaleza de esa empresa y a la individualidad de esa empresa, ¿no? Es por eso que debe ser específica para la organización y apropiada a su tamaño, a la naturaleza de sus actividades. Tiene que estar bien orientada esta respectiva política del sistema de gestión ambiental para la empresa. Perdón, del sistema de seguridad y salud ocupacional. La de gestión ambiental es ISO 14001. B, debe ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada, hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador, que es el que prácticamente asume el compromiso, o del representante de mayor rango, ¿no? Que es el que va prácticamente de otra manera a tener toda la responsabilidad, ¿no? De que se está adoptando ese conjunto de compromisos como parte de una política, ¿no? institucional. A partir de esta política institucional, ya lo estoy adelantando, esto va a ser clave para su trabajo que van a hacer en el futuro, el que teniendo ya una política de sistema de seguridad y salud en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo, ustedes pueden ya, a partir de esa política, generar los llamados objetivos. Y los objetivos van a diseñar, a partir de los objetivos, van a diseñar ya algo mucho más específico que son, por ejemplo, las metas, ¿no? En este caso, en el área de seguridad y salud en el trabajo. Y teniendo metas, van a diseñar medidas, acciones para cumplir esas metas, ¿no? Y todo eso se tiene que trabajar en base a lo que se llama indicadores, en este caso de indicadores que en el tiempo estamos midiendo, para verificar que lo que yo he propuesto como objetivo, que es lo que estoy diseñando, que es lo que estoy proponiendo, en el transcurso ya de la actividad de la empresa se llegue a tener o a considerar. Entonces, es decir, haya siempre, al final del año, por ejemplo, lo que yo planteé como objetivo se cumplió. Y si no se cumplió, ¿qué significa eso? Si no se cumplió, significa que hay una disconformidad. Ahora, vamos a ver hasta qué nivel de disconformidad hay. De repente se cumplió en un 50%, de repente se cumplió en un 40% o un 60%. Entonces se tienen que hacer reajustes para el siguiente periodo. Esos reajustes significa una modificación